Bienvenidos nuevamente. Vamos a terminar lo del proceso de simulacro. Estamos viendo, quedamos en la pregunta número. Vamos a iniciar con la pregunta número 25. 25 para dar trámite. Nos habla de, para la fábrica de partes de automóviles se estudian diversos materiales con el fin de lograr mayor eficiencia en el vehículo, al reducir su peso y aumentar su resistencia a la deformación a temperaturas elevadas. La tabla que se muestra a continuación muestra algunas características de 4 materiales en los que se hicieron estudios y aplicaciones. Y nos muestra una tabla con 4 materiales y cada uno corresponden a unas características de densidad, precio por kilogramo, temperatura de formación y costo por moldeamiento. ¿Listo? Entonces tenemos la información. Tenemos el primer contexto del ejercicio y vamos a pasar a la pregunta. Entonces, la pregunta nos dice, para crear una aleación de los materiales 1 y 2 se requiere que el porcentaje de masa sea de la siguiente forma. El material 1 con el 50% y el material 2 con el 50%. Dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite obtener una aleación requerida? Y nos da 4 opciones de respuesta. Vamos a mirar cada una de las opciones. Antes de iniciar a mirar cada una de las opciones, vamos a tener en cuenta que de la tabla que estamos viendo ahí en pantalla, solamente necesitamos la información de los materiales 1 y 2. ¿Listo? Entonces, como les decía en clases anteriores, muchas veces nos colocan una tabla con mucha información, pero en realidad, a la hora de aplicar nuestra resolución del problema, pues debemos buscar la simplificación de los datos para no enredarnos y no llegar a equivocarnos. Entonces, de esta tabla que tenemos acá, podemos hacer una simplificación y solamente vamos a necesitar los datos de los materiales 1 y 2 de acuerdo al planteamiento del ejercicio. Entonces, de la tabla inicial que contenía una cantidad de datos, la hemos reducido solamente a los datos que necesitamos. En este caso, solamente el material 1 y 2. ¿Listo? Ahora volvemos nuevamente a las opciones de respuesta. Dice la primera que por tomar por cada centímetro del material 2, 1 centímetro del material 1. ¿Listo? Antes de ello debemos conocer un tema que se llama proporcionalidad para poder llegar a hacer un análisis para la respuesta de este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Entonces, la proporcionalidad habla sobre cada uno de los materiales de acuerdo a su base, ¿sí? Esa proporcionalidad es muy utilizada en ejercicios de cocina, ¿sí? Donde hablan sobre las cantidades para llegar a hacer una mezcla. Lo mismo pasa en cualquier situación problemática. Para nuestro caso, pues nos habla de un material 1 y un material 2, que desconocemos el nombre, pero los podemos identificar. Entonces, en la gráfica que están viendo ahí en pantalla, estoy colocando los dos materiales, los estoy representando con piedras, con materiales de sólidos. Entonces decimos que el primer material tiene una densidad de ¿cuánto? Según la tabla, por favor. ¿Cuánto tiene el primer material de densidad? 12 centímetros, mi santo. 12, entonces, pero centímetros, bueno, tiene Perdón, mi santo, pero, 12 nada más, sí señor. 12, sí, pero entonces dentro de la densidad sí se está catalogando con kilogramos sobre centímetros cúbicos, entonces serían 12 kilogramos sobre centímetros cúbicos. De acuerdo a la problemática, vamos a colocarle solamente 12, ¿listo? El material número 2 tiene una densidad de ¿cuánto? De acuerdo a la tabla. 6, mi santo. 16.000. 6, no, estamos hablando solamente de la densidad. ¿Listo?
¿Por qué estamos escogiendo la densidad? Porque la misma proporción del ejercicio nos está hablando sobre densidades. ¿Listo? Aquí. Entonces acá dice, volvemos en contexto de la pregunta. Dice, para realizar una aleación se debe requerir el porcentaje de masa de cada uno de los materiales. ¿Listo? Dentro de la masa, solamente dentro de las 4 características que tienen los materiales, la única que nos habla de masa es la densidad. ¿Listo? Por eso estamos tomando los valores de la densidad, porque el ejercicio nos está hablando de masa. Si nos hablara de temperatura, pues tomaríamos la temperatura. ¿Listo? Entonces, para el segundo material, entonces, como escogimos la densidad, estamos hablando de una densidad de 6. ¿Listo? Ahora hablamos de proporcionalidad. Entonces, de acuerdo a estas dos cantidades de densidad, vamos a ver cuál es la proporción del material 1 al material 2. ¿Listo? Entonces, primero vamos a tomar en cuenta el primer material, que es el primero, que es el mayor, que tenemos una densidad de 12, entonces a ese lo vamos a llamar 1, ¿sí? Y cuando hablamos de proporciones, decimos que por un material, que en este caso que es 12, para que sea la misma equivalencia, el segundo material lo debemos multiplicar por ¿cuánto? Para llegar a 12. O para tener una igualdad entre materiales. Si yo tengo uno... Sería por 2, el primero, sí. Listo. El primero, entonces, sería por 2. ¿Por qué por 2? Porque por cada un material, el de material 1, para que sea una proporción en igualdad, tengo que colocar 2 veces el material número 2. ¿Listo? Eso en representación numérica de la proporción. Si la vamos a una proporción gráfica, entonces tenemos una balanza y necesitamos que la balanza esté equilibrada. Entonces, para ello, si yo coloco el primer material en el lado izquierdo de la balanza, pues tengo que colocar, para que me dé una igualdad, tengo que colocar 2 materiales número 2 en el lado derecho de la balanza para que se conforme la igualdad. ¿Listo? Claros ahí en las proporciones. Listo, ahora sí, volvemos entonces al ejercicio de la primera opción de respuesta. Entonces nos dice que por cada 1 centímetro del material número 2, ¿sí? Dice que vamos a colocar un mismo centímetro del material número 1. ¿Listo? Entonces, esa proporción que estamos viendo aquí en este ejercicio nos daría... numéricamente de cuál forma. Entonces, venimos y colocamos, como está hablando de por cada uno, vamos a colocar 1, entonces nos va a dar una proporción de 1, 1. ¿Listo? Si lo vamos a hacer gráficamente, pues tenemos en cuenta que aquí está la gráfica de la proporción 1, 1, 1, ¿sí? Entonces vemos cómo la balanza se está inclinando hacia el lado izquierdo, y no va a haber una proporción de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que los materiales deben estar 50-50. ¿Listo? Entonces, para estar 50-50 quiere decir que deben estar equilibrados. Entonces, esta proporción para este primer ejemplo, para esta primera opción de respuesta, entonces nos va a dar positivo o negativo, falso o verdadero. De acuerdo a lo que vimos. ¿Es falsa? Esa es falsa, mi santo. Listo, entonces es falsa. ¿Listo? Entonces es falsa porque no está cumpliendo la proporción que inicialmente analizamos, que era de 1 a 2 en proporción al material que se está, del material 1 en proporción al material 2. ¿Listo? Entonces tenemos esa proporción y nuestro resultado va a ser falso. ¿Listo? En este primer punto. Vamos a pasar al B. En el B nos está hablando que tomamos por cada 2 centímetros del material 2. ¿Cuál es el material 2? ¿El blanco o el verde, Esmeralda?
El verde, mi intendente. El verde. Entonces, por cada 2 que estamos tomando de este, vamos a tomar un material 1, o sea, el blanco. ¿Listo? Entonces, volvemos a las proporciones. ¿Cómo serían las proporciones ahí? En este opción de respuesta. ¿Cuál sería la proporción? Estamos diciendo que por cada 2 del material 1, del material 2, vamos a tomar 1 del material 1. Entonces, ¿cómo sería esa proporción para plasmarla? Listo, entonces vamos a ver ahí en el gráfico, nuevamente en la parte derecha, estamos viendo la proporción. Entonces está diciendo que por cada 2 de los verdes, vamos a tomar 1 de los blancos, ¿sí? Y la proporción sería 1 sobre 2, 1 de 2, 1 con referencia a 2 del primer material. Entonces, en este ejemplo o en esta opción de respuesta, nuestra respuesta será verdadera o falsa, correcta o incorrecta. Ahí es verdadero, ¿no, mi santo? Porque 2 verdes sumarían 12 y 1 solo son 12. Entonces ahí está nivelada la balanza, ¿no? Listo, entonces exactamente. Entonces esta opción es la opción de respuesta verdadera para nuestro ejercicio número 25. ¿Listo? Entonces esta es la opción verdadera. ¿Listo? Porque las proporciones son equivalentes a lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, que era que por cada material 1 estuviera el 50% de la densidad y fuera equivalente al mismo 50% del material 2. ¿Listo? Entonces, de esta forma, podemos obtener o podemos saber con certeza que la respuesta número B es la respuesta correcta. Vamos a analizar rápidamente las siguientes para descartarlas. Tenemos la C, que dice que por cada 2 de material 1, o sea, del blanco, vamos a coger 3 del material 2. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente a la gráfica y nuestra proporción será 2 de 3. ¿Listo? 2 blancos por 3 verdes. ¿Listo? Si los traduciéramos a la densidad, los 2 blancos nos representarían ¿cuánta densidad? Estos 2 blancos en densidad, ¿cuántos serían? Si uno solo sería 12, 24. ¿cuántos serían 2? Sería 24. 24. Y los verdes, que son 3, de acuerdo al ejercicio, los 3 verdes serían ¿cuánto? 18. 18, exactamente 18. Entonces esa proporción representada gráficamente, pues nos daría la balanza, nos daría a favor de los blancos, y los 3 verdes no alcanzarían a tener un componente del 50% en cada uno de las densidades, de acuerdo a lo que se está solicitando. Entonces, esta proporción para el ejercicio que nos están pidiendo es una proporción falsa o incorrecta. ¿Listo? Y pasamos a la última. Dice que tomamos por cada 3 del material 1, o sea, ya estamos cambiando a 3, vamos a tomar 4 del material 2. ¿Listo? Entonces sería una proporción de 3 a 4. ¿Listo? Proporción de 3 a 4. Y aquí sería, volvemos a hacer aplicación de las densidades. Entonces sería, si tenemos 4 del material 1, ¿serían cuánto? 24. No, porque tenemos 3. 36. Perdón. 36. ¿Listo? Sería 36 del material 1 y densidad del material 2 sería ¿cuánto? 24. 24. 24. ¿Listo? Entonces no tenemos una equivalencia de materiales en densidades y nuevamente nuestra balanza con los 3 materiales daría a favor del material número 1 y no habría un equilibrio entre los 2 materiales de acuerdo a su densidad. Entonces esta proposición o esta opción de respuesta también es falsa. ¿Listo? Entonces la opción correcta era la segunda, la B. ¿Listo? Entonces, para que sepan de dónde se sacan las proporciones. Entonces, cada vez que hablamos de proporciones, estamos hablando de
¿qué cantidad es proporcional entre dos o más materiales o entre dos o más, se llaman dimensiones? ¿Listo? Entonces, entre esas dos, vamos a mirar cuánto, para ser equivalentes, cuánto se necesita de la más grande a la más pequeña. ¿Listo? Y hablamos de proporcionalidad. Vamos a mirar ahora el pregunta número 26. Vamos a pasar a la pregunta número 26. Dice, esa pregunta habla del cuerpo del problema. Dice, una empresa de transporte de mercancía realiza recorridos entre las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pasto. ¿Sí? La tabla 1 muestra las distancias en kilómetros y entre las ciudades mencionadas, mientras que en la tabla 2 muestra los tiempos en horas que tarda el recorrido desde una ciudad a otra. ¿Listo? Entonces tenemos las dos tablas, la información está plasmada ahí en cada una de las tablas. Vamos a pasar ahora a lo que quiere la pregunta. Dice, la sede principal de la compañía se encuentra localizada en la ciudad desde la cual se invierte menos tiempo. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente, dice que están preguntando sobre la sede principal de la compañía, de la empresa de transportes. ¿Listo? Dice que el promedio de desplazamiento hacia las otras 3 ciudades. Para determinar dicha ciudad se realiza el siguiente procedimiento. Entonces tenemos 4 pasos. Vamos a desarrollar cada uno de los pasos. El primero de los pasos dice, sumar la información de cada fila de la tabla 2. Sumar la información de la fila de la tabla 2. La tabla 2 nos está hablando de en kilómetros o en horas. La tabla 2, por favor. ¿Quién me confirma? Estamos hablando... Hora, mi santo. Horas. ¿Listo? Entonces la tabla 2 vamos a hablar de horas. ¿Listo? Primero hay que determinar qué son filas. Entonces, las filas son las que van bajando o las horizontales. Las que van bajando. Están bajando, mi santo. Listo. Entonces, las que van bajando, vamos a terminar las que van bajando. Entonces, la primera suma, la ciudad de Bogotá. Si sumamos nos da 46. ¿Listo? ¿Alguien le dio diferente a 46? A todos nos da 46. La de Bogotá. 46 horas. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente. Cali. ¿Cuánto nos da Cali? 32. 32. Excelente, 32. ¿Cuánto nos da Medellín? 42. Medellín nos da 42. ¿Y cuánto nos da Pasto? 60. 60. ¿Listo? Entonces, Pasto nos está dando 60. Entonces, ya hicimos el primer paso. Vamos a hacer el segundo paso. Dice, dividir cada uno de los resultados del paso 1 en 3. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a dividir. ¿Cuánto nos da 46 dividido en 3? ¿Cuánto nos da? 46 dividido en 3. 15. No. Utilicemos la calculadora. 15.33. 15,3. ¿Listo? Porque no es un número exacto. Entonces no podemos generalizarlo y dejarlo entero si tiene decimales. ¿Listo? Entonces el primero es 15,3. Cali, ¿cuánto nos da Cali? 32 dividido en 3. 10.6, mi intendente. 10,6, excelente. ¿Cuánto nos da Medellín? 14. 14, entonces 14 ya es exacto. ¿Cuánto nos da 60? 60 dividido en 3. 20.
20, ¿listo? 20. Entonces, 20. 20. Entonces esas son las respuestas del paso número 2. Ahora, vamos a ver el paso número 3. Dice, escoger la fila con el mayor valor para obtenido en el paso número 2. ¿Cuál es la fila con mayor valor? 20. La última. La última, ¿listo? Y después dice, concluir que la sede principal de la compañía está en Cali, ¿listo? Pero en el caso de estos pasos, pues nos está diciendo que no es la Cali, sino es Pasto, ¿sí o no? Porque nos está diciendo que escojamos el paso, el que obtenemos el mayor valor. Entonces, hasta aquí hemos realizado los 4 pasos. Ahí en la parte siguiente del ejercicio nos dice que hay un error dentro de cada uno de los pasos, que el procedimiento presenta un error. Entonces vamos a averiguar cuál fue el error que presentó cada uno de los pasos que hicimos. ¿Listo? Entonces vamos a ver los 4 pasos, vamos a verlos uno por uno. Entonces, el primero de los ejercicios dice que el paso en la respuesta número A, vamos a ver, dice que el error se encuentra en la línea número 2, ¿sí? En el paso número 2, porque en vez de dividir por 3, debemos dividir el resultado por 4. Entonces vamos a enfocarnos en la 2 y será correcto o incorrecto esa proposición. Que el error se encuentra en el número 2. ¿Correcto? Pues mi santa, esa puede ser de pronto correcta porque dice que se tiene que dividir entre 4, ¿no? De acuerdo a que son 4 ciudades, ¿no? No debería dividirse en 3 sino en 4, o sea, supongo, ¿no? Listo. Divida el resultado que le dio de 46, divídalo entre 4, pero debe tener en cuenta que hay uno de los, dentro del cuadro, está un valor que se repite en todas las ciudades, ¿sí? Es el valor número 0. ¿Listo? Y ahí ya estamos interpretando que si hacemos la división entre 4, nos va a vamos a tener que incluir ese número 0, y el número 0 no nos está afectando, no nos afecta esta primera división. ¿Listo? Entonces, por esa razón, la número A, que es donde está diciendo que está el error, pues es una respuesta incorrecta, porque no se debe dividir entre 4, toda vez que la tabla, aunque sí está incluyendo 4 componentes que aparten de las ciudades, cuando vamos a hacer el recorrido, nosotros arrancamos desde Bogotá y esa ciudad ya no la estamos contando, ¿sí? Si yo paso de Bogotá a Cali, y de Cali a Medellín y de Medellín a Pasto, pues estoy recorriendo en términos prácticos solamente 3 ciudades, porque yo ya estoy partiendo de Bogotá, ¿sí? O si fuera al revés, si partiera de Pasto hasta Bogotá, solamente pasaría por 3 ciudades y no por 4. Entonces, por esa razón, esta respuesta es incorrecta. ¿Listo? Porque sí se debe dividir solamente por las ciudades en las cuales se está realizando el recorrido. ¿Listo? Vamos a pasar por la B. La B dice que el error se encuentra en el número 4, la línea número 4. La línea número 4 dice que se concluye que la sede principal es Cali, y el error dice que del 4 dice que por qué no se puede seleccionar una ciudad debido a que se obtiene el mismo valor para todas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿esta opción de respuesta es correcta o incorrecta? Falsa. Incorrecta. Falso. Listo, falso. ¿Por qué? Porque no nos están dando los mismos valores. En Bogotá nos está dando 15,3, en Cali nos está dando 10,6, en Medellín nos está dando 14 y en Pasto nos está dando 20. Entonces no es correcto. Efectivamente no es correcto porque no nos da el mismo valor para todos los resultados. Vamos a pasar a la número C. Dice que el error está en la primera línea
porque no se debe sumar la información de las filas, sino de las columnas. Entonces, que no debemos sumar las filas, sino las columnas. Entonces, ¿eso será verdadero o falso? Yo creo que falso, mi santo. Listo, entonces vamos a hacer la operación. Entonces vamos a ahora sumar de manera horizontal. ¿Cuánto nos da el resultado de la línea de Bogotá horizontalmente? ¿Cuánto nos da? 10 más 12 más 24. 46. Listo, entonces nos da 46. ¿Cuánto nos da? 10 más 8 más 14. 4, 32. 32. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 12 más 8 más 22. 42. 42. Y la última, ¿cuánto nos da? 24, 14 y 22. 60. 60. Entonces, ¿qué estamos viendo o analizando al realizar esta suma horizontal? Que nos da el mismo resultado, tanto en las columnas como en las filas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, entonces nos dice que es falso o es verdadero lo que nos está diciendo acá. ¿Importa o no importa que la suma de las filas fuera diferente a las columnas? Entonces, el error no está en la primera fila, toda vez que el resultado no fue alterado y los resultados finales fueron los mismos. ¿Listo? Entonces, esta también es falsa. ¿Listo? Esta opción es falsa. Vamos a mirar la última. La última, ya sabemos que es la verdadera, pero vamos a mirar por qué es la verdadera. Entonces dice que el error está en la línea número 3, porque se debe escoger la fila con el menor valor obtenido en el paso 2. ¿Listo? Y la fila número 3 está diciendo que debemos escoger es el mayor valor. Por eso escogimos la ciudad de Pasto. Si escogemos la del menor valor, ¿cuál sería la ciudad? Cali. Cali, ¿listo? Porque Cali tiene 10,6. Y aquí volvemos. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Pero por qué la respuesta correcta? Entonces, volvemos nuevamente al inicio, donde habíamos hablado de cómo se iba a escoger la ciudad más, la ciudad principal, que fue el párrafo principal, el inicial, donde nos hablaba que la sede principal de la compañía se encuentra localizada en la ciudad donde se invierte el menor tiempo promedio de desplazamiento. ¿Listo? Entre las tres ciudades. Entonces, nuestro ejercicio efectivamente nos indicó que el menor tiempo de desplazamiento entre las tres ciudades fue la de Cali, que fue de 10,6. ¿Listo? Entonces, por eso, nuestro ejercicio verdadero para el caso de la pregunta número 26 es la D. ¿Listo? Para que la marquen ahí en su libro, en su agenda, la número D, la respuesta correcta. Vamos a pasar a la pregunta número 27. 27. La 27, entonces, hace parte de la pregunta del postulado anterior. Dice, supongamos que temporalmente se presentan algunos bloqueos en las vías directa entre Medellín y Cali y Bogotá y Cali. Para resolver este problema se implementa la siguiente nueva ruta. Entonces, nos abren dos rutas nuevas. Entonces, dice que Bogotá-Pereira y Pereira-Cali. Y la segunda dice Medellín-Pereira y Pereira-Cali. ¿Listo? Dice, las relaciones de las distancias en tiempo van a estar determinadas en una nueva tabla. Entonces, tenemos la tabla de las distancias entre Pereira con diferencia entre Bogotá, Cali y Medellín. ¿Sí? Y tenemos distancia en kilómetros y tiempo en horas. Tenemos la información. Ahora, pasamos a la pregunta. Teniendo en cuenta que las rutas con destino a Pasto siempre van a pasar por Cali,
es una condición que todas las rutas deben pasar por Cali, es correcto afirmar que por la nueva ruta el recorrido desde va y nos da 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces nos habla de 2 opciones de Bogotá hasta Pasto, una en horas, una en kilómetros, y dos opciones entre la ruta Medellín a Pasto en horas y en kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Entonces, tenemos que integrar esta tercera tabla a las 2 tablas anteriores y comenzar a analizar cada una de las respuestas. ¿Listo? Entonces, iniciamos con con esa integración. Entonces, ya tenemos las 2 tablas, las 3 tablas, y volvemos nuevamente a la primera ruta. ¿Cómo era la primera ruta? La primera ruta que nos abrieron. ¿Cuál es la primera ruta? Volvemos acá, mírela. ¿Primera ruta cuál era? Bogotá, Pereira. Pereira, Cali. Listo, entonces, por favor, anótenlo en la agenda. Bogotá, Pereira, Cali. ¿Listo? Pero nos habla de una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Que si yo quería ir a Pasto, tenía que pasar por Cali. ¿Listo? Entonces, si vamos a plasmar la nueva ruta, debe ser Bogotá, Pereira, Cali y Pasto. ¿Listo? Para ir yo de Bogotá a Pasto, tengo que pasar Bogotá, Pereira, Bogotá, Cali, Bogotá, Pasto. ¿Listo? Esa era la ruta, esa es la primera ruta. ¿Listo? Acá a la derecha, a la izquierda, tenemos 2 iconos. El primero de los iconos es una representación de kilómetros y el segundo de los iconos es la representación de tiempo. Entonces vamos a averiguar en valores, vamos a representar en valores gráficamente cuánto corresponde a cada uno. ¿Listo? Entonces, en kilómetros, de acuerdo a las 3 tablas que vemos acá, ¿cuánto tardo en kilómetros de Bogotá hasta Pereira? ¿Cuánto tardo de Bogotá a Pereira, de acuerdo a las tablas? De Bogotá a Pereira serían 450 kilómetros. 450 kilómetros. Recuerde que esta nueva ruta que tenemos acá apareció porque la carretera hubo un derrumbe y hay que hacer un desvío. ¿Listo? Entonces, paso de Bogotá a Pereira, Pereira a Cali. Esa información está en la tabla número 3. ¿Listo? La única información que está en la tabla número 2 o en la tabla número 1 es Cali y Pasto. ¿Listo? Entonces, colocamos efectivamente Bogotá-Pereira, tardamos 450 kilómetros. ¿Cuánto nos da en kilómetros de Pereira a Cali? Pereira a Cali, ¿cuántos kilómetros? 200. 200, ¿listo? 200. Vamos a colocar 200 kilómetros. ¿Cuánto tengo de Cali a Pasto? En kilómetros, Cali, Pasto. $2.50. No, eso es Cali, Medellín. Cali, Pasto. Recuerden que la ruta de Cali, Pasto no se encuentra en la tabla número 3. ¿Sí? Pero sí nos condiciona que todos los buses que vayan para Pasto deben pasar por Cali. ¿Listo? Entonces, la información está o en la tabla número 1 o en la tabla número 2. En la 1, mi sargento, creo que son 400. En la 1, 400. ¿Alguien más confirma o desconfirma? ¿O no saben todavía dónde está la información? Andrea. ¿Dónde ves la Sigo información? atenta. ¿Estás viendo la información? ¿De dónde sale?
Mira la tabla número 2, en las distancias. Debes pararte en Cali. Cali está en la segunda línea, ¿sí? Y va hasta Pasto. Sigue derecho hasta llegar a Pasto. ¿Qué número le da? ¿Cuántos kilómetros aparecen? 700. No, ese es Medellín, Pasto. O sea, 300 y 400. No, no. Te paras en la segunda línea, que es Cali, ¿sí? Ajá. Y debes ir, por esa misma línea, debes ir hasta encontrar la columna de Pasto. Entonces vas derecho, derecho, 400. derecho y llegas hasta Pasto. ¿Listo? Entonces, 400. 400. ¿Listo? Entonces es 400. ¿Listo? Como decía Listo. nuestro compañero, 400. Esa es la forma de cómo saber cuántos kilómetros hay desde Pasto hasta Cali. ¿Listo? Ahora vamos a tiempo. Vamos al segundo punto, tiempo. Entonces, ¿cuánto tardó Bogotá-Pereira en tiempo? Bogotá-Pereira en tiempo. 8 horas, mi 20. santo. Bogotá-Pereira, 8 Sí, horas. señor. ¿Listo? 8 horas. Porque estamos en la parte superior, en el cuadro número 3. 3. Entonces, 8 horas. Tenemos 8 horas. Ah, bueno, antes de eso, vamos a sumar el kilometraje y nos da 1100. ¿Listo? 1100 nos dio. A ver, acá no nos da 1100, acá nos da 1000. 1000. ¿Cuánto nos da? 450 más 200 más 400. 1050. Listo, 1050 kilómetros. ¿Listo? Hicimos la corrección, 1050 kilómetros. Nuevamente, entonces vamos a mirar. 400, entonces nos da 8. ¿Cuánto nos da el valor de Pereira-Cali? Pereira-Cali, ¿cuánto nos da? 4. 4 horas. 4 horas. ¿Listo? 4 horas, muy bien. ¿Y cuánto nos da Cali-Pasto? Cali-Pasto, ¿cuánto nos da? 2. Cali-Pasto en horas nos da 14. 14. 14, efectivamente, nos da 14. ¿Y cuánto nos da la suma de ese tiempo? ¿Cuánto nos da la suma? 8 más 4 más 14. 26. 26 horas, ¿listo? 26 horas, muy bien. Ya corrijo acá esta parte. ¿Listo? 26 horas. ¿Listo? Entonces, esos son los valores de la primera ruta, Bogotá-Pereira, hasta Cali y hasta Pasto. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la segunda ruta. ¿La segunda ruta cuál era? ¿Cuál era la segunda ruta? La de Bogotá-Cali, mi santo, que está en No, la primera tabla. no. La segunda ruta, volvemos a mirar. Vamos a volver a mirar. Segunda ruta. Segunda ruta, acá aparece. Medellín, Pereira, Cali. Esa es la segunda ruta, sí señora. Entonces vamos a colocarla. Medellín, Pereira, Cali. ¿Listo? Medellín, Pereira, Cali. Medellín, Pereira, Cali. ¿Listo? Nuevamente, vamos a iniciar. Entonces vamos a analizar kilómetros y tiempos. Comenzamos con kilometraje. ¿Cuánto hay de Medellín a Pereira? $2.50, mi santo. 250, excelente. ¿Cuánto hay de Pereira a Cali? 200. 200. 200, excelente. ¿Cuánto hay de Cali a Pasto? 400. 400. ¿Listo? ¿Y eso nos suma cuántos kilómetros? 850. 850 kilómetros. Muy bien. Vamos ahora con tiempos. ¿Cuánto hay en tiempo? Pereira, Medellín, Pereira.
6. 6 horas. 6 horas. Pereira, Cali. 4 horas. 4 horas, excelente. Cali, Pasto. 14 horas. 14 horas. ¿Y eso nos da? ¿Cuánto nos suma? 6, 4, 14. 24 horas. 24 horas. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos valores. Ya tenemos cuánto nos tardamos en kilómetros de Bogotá a Pasto y en tiempo. ¿Y cuánto nos gastamos en la segunda ruta, Medellín, Pasto? En kilómetros y en tiempo. ¿Listo? Entonces ahora regresamos nuevamente a cada una de las indicaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos organizado ya esa información y vamos al primero, el primero de los datos. Entonces, dice, la opción A, dice, Bogotá hasta Pasto se realiza en 24 horas. ¿Eso es cierto o falso? ¿Dónde está Bogotá? Bogotá, Pasto. ¿Cuántas horas gastamos? 8. No. 26, Bogotá, 26. 26 horas. Y la pregunta nos está diciendo que es 24. Falsa. Entonces esto es falso. ¿Listo? Falso. Pasamos a la B. Dice, Bogotá hasta Pasto en kilómetros, 650 kilómetros. Falso. Ah, bueno, pero acá nos habla de Bogotá hasta Pasto, aumenta 650 kilómetros. Aumenta. Entonces, vamos a mirar cuánto tardábamos de Bogotá a Pasto en la tabla número 1. ¿Cuántos kilómetros había desde Bogotá a Pasto en la tabla número 1? 1050. 900. No, en la tabla número 1 había 900 kilómetros. Y pasamos a 1050. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuántos kilómetros aumentó? 150. 150. 900. No, aumentó 150 Sí, porque 150. pasó de 900 pasó a 1050 kilómetros, entonces aumentó 150. Y acá nos 150. está diciendo que aumentó 650, entonces eso es falso. ¿Listo? Falso. Muy bien. Pasamos al tercero, dice Medellín hasta Pasto se realiza en 26 horas. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 ¿Por qué? ¿Cuántas horas son? 24. 24, excelente. A Pasto. A 24. Pasto, de Medellín a Pasto, 24. ¿Listo? Y la última, Medellín hasta Pasto aumentó 150 kilómetros. Entonces, volvemos a mirar. Entonces, pasamos de Medellín Pasto. ¿Cuántos kilómetros está en la tabla número 1? Medellín Pasto. Misando, Medellín, 22. Pasto. 22. No, en kilómetros. Perdón. En kilómetros, 700. 700. ¿Listo? 700. Y de Medellín a Pasto, con la vía cerrada, gastamos 850. ¿Cuántos kilómetros aumentó? Si pasó de 700 150. Verdadera. 150. Entonces, nuestra respuesta para este punto número 27, la respuesta correcta es la D. La D. ¿Listo? La D es nuestra respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que solamente fue interpretación de las tablas y revisar de manera organizada cada uno de los valores para obtener nuestra respuesta. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, excelente. Vamos a pasar. Pregunta número 28. Vamos a pasar. Dice, en una ciudad antigua se hacían mediciones de longitudes con las unidades de medida llamadas caimanes y pirañas, ¿sí? Según los estudios arqueológicos, un caimán correspondía a 2,5 metros y una piraña correspondía a 17 centímetros. Dice la segunda parte, en una excavación se encuentra una tabla
con un manuscrito que traduce lo siguiente. Era un animal gigante, medía 2 caimanes y medio, 2 caimanes con 7 pirañas, cuando estaba de pie, pero cuando se sentaba medía medio caimán menos. ¿Listo? De acuerdo al anterior, se puede afirmar que el animal al que hace referencia medio sentado es, y nos da 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí comenzamos otro trabalengua de estos que nos colocan en racionamiento cuantitativo. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar acá es que debemos determinar de manera gráfica cada uno de los valores que nos está aportando. ¿Listo? Entonces, ¿para qué lo hacemos gráficamente? Para que cuando vayamos a presentar el ejercicio, sepamos de dónde salen los valores y no nos enredemos tanto, a pesar de que parezca un trabalenguas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuánto mide un caimán, según el ejercicio. ¿Cuánto mide un caimán? 2.5. 2.5, ¿listo? Entonces, un caimán medía 2.5. Ahora vamos a determinar cuánto mide la piraña. 17 centímetros. 17 centímetros. La piraña mide 17 centímetros. ¿Listo? Entonces, esas son las dos unidades de medida que tenemos por referencia. No tenemos más información sobre medidas con las que se iban a determinar. Entonces, ahora vamos a mirar cuánto medía el animal que nos habla el ejercicio. Entonces, decía que medía, cuando estaba de pie, medía 2 caimanes. Entonces, vamos a determinar cuánto miden los 2 caimanes. 5, mi santo. 5 metros. 5 metros, ¿listo? Entonces, los 2 caimanes miden 5 metros. Y ahora me dice que 2 caimanes con 7 pirañas. ¿Cuánto miden 7 pirañas? 119 centímetros. Listo. Entonces, 119 centímetros. Como estamos hablando de medidas de metros, en el ejercicio, en las opciones de respuesta, no tenemos ninguna que nos hable de centímetros. ¿Listo? Entonces debemos convertir esos 119 centímetros a metros. Entonces, ¿cuánto nos dará en metros? Pasar 117 centímetros a metros, ¿cuánto nos da? 1 metro y 17 centímetros. 1 metro 19. 1 metro 19. ¿Listo? Porque 19. Estamos hablando de 119. Entonces, este es el valor del animal. Pero está hablando que cuando está de pie. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el valor total del animal cuando está de pie? Si sumo 5 metros y le sumo 6 metros 19 centímetros, mi santo. 6 metros 19 centímetros. ¿Listo? Entonces, 6 metros 19 centímetros mide el animal. ¿Listo? Ahora, dice que cuando está sentado, mide, ¿cuánto le tenemos que restar al animal cuando está sentado? Medio caimán menos. Medio caimán. caimán. ¿Listo? Entonces, a estos 5 metros que teníamos de los 2 caimanes, debemos restarle medio caimán, ¿sí? Medio caimán corresponde a 1,25 metros, ¿listo? 1,25 metros, ¿listo? Es la mitad de este medio caimán. Entonces, si hacemos esta resta, si a 5 le restamos 1,25, ¿nos da cuánto de resultado? ¿Cuánto nos da de resultado? 5 menos 1,25. ¿3,75? 3,75, ¿listo? Entonces, este es el resultado en caimanes del animal gigante, ¿listo? Y ahora sí le vamos a sumar entonces el 1,19 a estos 3,75 y nos da como resultado ¿cuánto?
3,75 más 1,19. 4.94, señor. Listo, entonces nos da el resultado 494 y nos da inmediatamente tenemos la respuesta que es la opción número B. B. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta de este ejercicio, la opción número B. ¿Listo? Entonces aquí sí debemos hacer operaciones matemáticas, suma, conversión de metros de centímetros a metros, resta con decimales y suma con decimales. ¿Listo? Entonces acá hicimos varias temáticas de matemáticas básicas, pero ese trabalenguas que al principio vimos enredado, si lo comenzamos a organizar de forma ordenada, nos puede dar el ejercicio sin enredarnos tanto. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro este ejercicio. Solamente es de práctica y de análisis del ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando nos den un ejercicio donde involucre plasmar dentro de nuestro ejercicio cada uno de la interpretación, pues debemos hacerlo primero de forma organizada y después ya podemos comenzar a desarrollarlo de manera progresiva de acuerdo a lo que nos están preguntando. ¿Listo? Aquí seguimos una secuencia. Comenzamos desde el primer paso, que era identificar cuántos eran los valores de cada uno de las medidas, y lo otro fue hacer la interpretación de lo que nos iban diciendo desde el principio hasta el final. ¿Listo? Fuimos desarrollando el ejercicio y nos dio el resultado. No nos saltamos ningún paso ni nos inventamos ninguna otra estrategia, sino hacer la representación de lo que nos iban diciendo. ¿Listo? Pasamos a la pregunta número 29. La pregunta número 29, nuevamente, análisis de gráficas. Dice, una persona decide crear un sistema de puntos de acuerdo con el nivel de bienestar que le dan 3 actividades. La primera actividad, dormir entre 5 a 9 horas, un descanso. La segunda actividad se llama comer 3 veces al día en horas regulares. A esa actividad se le llama alimentación. Y una tercera actividad que es hacer alguna clase de actividad física, y a ese se le da un nombre de ejercicio. La gráfica muestra el promedio mensual de las puntuaciones diarias obtenidas dentro de un sistema en el último año. ¿Listo? Y tenemos la gráfica. Entonces la gráfica en el lado del eje Y, que es el vertical, nos habla sobre el promedio de las puntuaciones diarias de cada mes. ¿Sí? Y va del 1 al 14. Y en la segunda, en la horizontal, nos habla sobre los meses del año, de acuerdo a cada una de las cantidades. ¿Listo? Y tenemos 3 opciones dentro de cada barra. Tenemos las 3 opciones, que es azul, representando el descanso, naranja, representando la alimentación, y gris, representando el ejercicio. ¿Listo? Esa es como la interpretación rápida de ese cuadro de bienestar. ¿Listo? Ahora nos dice la primera pregunta. El mes en el cual el promedio de puntos totales tuvo la mayor disminución respecto al mes anterior fue, y nos da 4 opciones. Entonces aquí vamos a analizar cada una de las opciones y vamos a mirar si es verdadero o falso. Entonces, en junio, vamos a ubicarnos en junio. ¿Listo? De acuerdo al mes anterior, ¿hubo una disminución o un aumento? Mi sargento, hay disminución en Aumento. todos los 3 puntos. Hay disminución. No. No, aumento. Porque es más ¿Listo? alto mayo y más alto julio. Listo, entonces recuerde que estamos hablando con referencia al mes anterior. Entonces, si yo me paro en junio, yo estoy viendo El por simple anterior lógica que es más grande que mayo, o sea, hubo un aumento en junio con referencia a mayo, ¿sí? Con referencia al segundo ítem, que es alimentación, sí hubo una disminución, y sí hubo disminución con el ejercicio, pero con referencia a mayo hubo un aumento en el descanso. ¿Listo? O
60, mi sargento. Sí, no había caído en cuenta Por el del color, naranja, el color. y el mayo estaba más altico, sí, señor. Sí, porque lo estamos viendo de forma unitaria, ¿sí? Como si fuera solamente una barra. Y acá tenemos que entrar a mirar cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, a pesar de que la barra de junio es más pequeña, vemos que en el ítem del descanso, en vez de disminuir, aumentó. ¿Listo? Entonces hay que tener esa referencia para no caer en el error. ¿Listo? La B nos dice octubre. Vamos a mirar octubre. Entonces, hubo disminución también en manera general. Ahora individualmente vamos a mirar con referencia a septiembre si hubo disminución. 60, mi sargento. Hubo disminución en el descanso, en la alimentación y en el ejercicio. Listo, entonces hubo disminución. No sabemos a ciencia cierta cuánto es la disminución, pero solamente analizando la barra azul, vemos que con referencia a septiembre está 2 puntos, 2 rayas, 2 rayas y media por debajo, y cada raya corresponde a 2 puntos. ¿Sí? Entonces estaría más o menos 5 puntos por debajo de septiembre con referencia a octubre. ¿Listo? Entonces, puede ser una candidata. Vamos a mirar marzo. Marzo, con referencia a febrero. ¿Hubo aumento o disminución? Aumento. 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 ¿Listo? Excelente, aumento. Entonces, acá estamos viendo que hubo un aumento en referencia a descanso y hubo un aumento con referencia al ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta opción tampoco es favorable. Y pasamos a la última, que es febrero. Febrero. Entonces, ¿con qué lo vamos a representar febrero? Con enero. Con enero. ¿Listo? Entonces, ¿hubo disminución? ¿Sí? Sí, Exactamente, hubo señor. disminución, pero nuestra pregunta nos está hablando de que cuál de las 4 fue la que tuvo mayor disminución. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir que la respuesta correcta fue ¿cuál? ¿Cuál fue La la B, mi respuesta sargento. correcta? La B, que fue octubre, porque Octubre. obtuvo el mayor número de disminución de entre la B y la D, que fue octubre y febrero, que son las dos únicas que cumplen la condición de disminución. Entonces, octubre le gana, teniendo en cuenta que disminuyó casi 5 puntos con referencia a su mes anterior. ¿Listo? Entonces, nuestra pregunta correcta es la B. ¿Listo? Pregunta correcta, B. Vamos a pasar a nuestra pregunta número 30. Pregunta número 30. Estamos hablando nuevamente de la misma matriz, la misma gráfica, y en este caso nos dice, el sistema de puntuación dice que una jornada diaria se considera perfecta si se obtienen 15 puntos. ¿Listo? 15 puntos. Y nos habla de una operación que dice que 15, que representa el promedio de los puntos diarios del mes, por el número de días del mes. ¿Listo? Entonces, esa es una operación que nos da el ejercicio y nos habla ahora de que esa operación que nos está hablando sobre los puntos diarios del mes por los 30 días del mes nos determina que cada mes y nos va a dar 4 opciones. Vamos a mirar cada una de las 4 opciones. Entonces, la primera opción dice que la cantidad de puntos obtenidos, que esta gráfica, teniendo en cuenta los puntos por los días del mes, nos va a decir que la cantidad de puntos que obtuvo por las jornadas perfectas. ¿Sí? Entonces está diciendo que estos puntos son los que se obtienen de las cantidades por las jornadas perfectas. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Eso es
falso, ¿listo? Falso. ¿Por qué falso? Porque aquí no nos está hablando de puntos perfectos, porque si las jornadas hubieran sido perfectas, hubieran sido ¿de cuánto promedio? De 15, de acuerdo a la fórmula que nos dan en la parte superior, ¿sí? Entonces, si fueran sido 15, todas las gráficas estuvieran por encima de 15 y ninguna de ellas obtuvo esa puntuación perfecta, ¿listo? La que más alto está es la del mes de marzo y apenas está sobrepasando los 12 puntos. ¿Listo? Entonces la primera es falsa. La segunda dice que la operación permite determinar la cantidad de puntos obtenidos en las jornadas no perfectas. Cantidad de puntos obtenidos en las jornadas no perfectas. Entonces, ¿eso será verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? Pues mi santo, de pronto esa puede ser, ¿no? Porque Listo. ninguna puntuación es exacta, ¿no? Listo, entonces, efectivamente, esta será nuestra opción verdadera, toda vez que la gráfica nos está representando, de acuerdo a esa operación, nos está representando solamente los puntos obtenidos por las jornadas no perfectas. ¿Listo? ¿Cuántos puntos obtuvimos por el descanso? ¿Cuántos puntos obtuvimos por la alimentación y por el ejercicio? ¿Listo? En la tercera habla sobre el promedio de puntos faltantes en las jornadas que fueron no perfectas. Entonces, aquí no estamos hablando de promedios, sino estamos hablando de puntos obtenidos. ¿Listo? Y no estamos hablando de las que hacen falta, porque si estuviéramos hablando de los puntos faltantes, serían los que nos hace falta para llegar a 15. Y acá no estamos hablando de los puntos que nos hacen falta para llegar a 15, sino estamos hablando de los puntos que obtuvimos durante cada una de las jornadas diarias, multiplicadas por los días del mes. ¿Listo? Entonces la tercera también es falsa. Y la última, que habla sobre la cantidad faltante de puntos para que todas las jornadas del mes fueran perfectas. ¿Listo? Entonces, tampoco estamos hablando de puntos faltantes, porque si estuviéramos hablando de puntos faltantes, estuviéramos hablando de lo que nos hace falta para llegar a 15. Y en la presentación gráfica no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la cantidad de puntos que obtuvimos de cada una de las jornadas. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es la B. Por favor, para que también la apunten. La B, de acuerdo a la interpretación gráfica que se hace del ejercicio. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta aquí vamos a llegar a nuestro desarrollo del simulacro, de los 30 puntos del simulacro que se realizó. Vamos en el transcurso del día de mañana les voy a compartir el nuevo simulacro solamente de matemáticas, un simulacro solamente de matemáticas para que lo puedan desarrollar a partir de mañana, va a quedar habilitado. En este simulacro vamos a ver unos puntos específicos. Les adelanto que vamos a revisar todas las clases de el primer tema, segundo tema y tercer tema, primer tema, segundo tema y tercer tema y parte del cuarto tema del curso de racionamiento cuantitativo. ¿Listo? Entonces vamos a tener ejercicios de uso de propiedades básicas, vamos a tener ejercicios de fracciones, vamos a tener ejercicios de coordenadas, vamos a tener ejercicios de regla de 3. ¿Listo? A partir de ese momento, entonces, con la realización de ese simulacro, por favor, para que lo puedan realizar, vamos a determinar qué puntos estamos fallando de esos 4 primeros temas y de acuerdo a esas debilidades vamos a hacer un refuerzo con todos de una clase especificando o explicando esa falencia que tienen en el desarrollo del simulacro. Entonces,
si con la presentación del simulacro se determina que estamos fallando en regla de 3, entonces vamos a programar una clase para poder hablar sobre regla de 3. ¿Listo? Pero para ello necesito que participen del simulacro. No les dé miedo realizar esa clase de pruebas, porque es la única forma para determinar si vamos fallando o vamos avanzando. ¿Listo, muchachos? ¿Es el tema 1? Sí, señor. Muchas gracias. Vamos el simulacro que les voy a compartir es del tema 1, del tema 2, del tema 3 y del tema 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver uso de propiedades básicas, fracciones, sistema de coordenadas y regla de 3 simple. Va a ser el simulacro. ¿Por el grupo? Por el grupo yo les comparto el link. Sí, señores, les comparto el link y les doy las indicaciones de cómo lo deben presentar, por qué medio lo van a presentar, para que lo puedan realizar. ¿Listo? Solamente necesitan disponibilidad de 1 hora para generar ese ejercicio. Listo, muchachos, entonces muchas gracias por participar el día de hoy. Espero que tengan un resto de semana y comiencen este fin de semana con toda la actitud. Recordarles que el día sábado, entonces, está programado la clase con nuestro instructor de mi comisario, el de la IGIN. Él les va a seguir explicando la segunda parte de Constitución Política, entonces para que también puedan sacar el espacio el día sábado y puedan escuchar a mi comisario, que habla sobre todo el tema de Constitución Política, y aparte de eso, pues ahí van saliendo algunos temas en los cuales él tiene gran experiencia y pues pueden aportar bastante al desarrollo educativo y de la capacitación que están realizando. También sí, si tenemos el link, dentro del link que enviaron hoy al grupo, ahí aparece la hora. Él hablaba hoy en la clase que tuvo de 5 a 7 de la noche, que estuvo hoy. Él hablaba de que el sábado a las 9 de la mañana. Pero voy a estar pendiente, si él cambia el horario, yo les aviso por el grupo para que estén pendientes y les envío el link. Gracias, jefe. Listo, no, para eso estamos. Ustedes saben que toda la información que se pueda compartir, pues, es muy importante. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo. Listo, sí, señor. Chao, chao. Listo, gracias.